Muy bien, entonces esencial. nuestro amigo Antonio el día de hoy va a estar exponiendo a favor de guardar el sábado, ya él lo va a explicar en sus propios términos, con sus argumentos bíblicos, y entonces va a tener 20 minutos de entrada para hacerlo, luego yo haré lo propio 20 minutos, después también vamos a tener 10 minutos de respuesta cada uno, y vamos a cerrar con 5 minutos también de respuestas o preguntas también para cerrar el debate del día de hoy. Esperamos, sinceramente, que sea de bendición para todos. Hay que escuchar Amén. atentamente, hay que usar la Biblia y luego cada uno tiene que decidir qué es lo correcto a la luz de la palabra de Dios. Muy bien. Amén. Amén. Muy bien, entonces puedes iniciar cuando gustes, Antonio. Vamos a Perfecto. tomar 20 minutos. Perfecto. Entonces, uno de los de las partes esenciales cuando nosotros hablamos de un tema, cuando tocamos un tema, la parte esencial es ir a la raíz de el tema. Es decir, de dónde salió, digamos, cuál es el origen, cuál es la raíz de ese tema del que yo estoy, digamos, aprendiendo como persona interesada. Y cuando se trata de que yo voy a enseñar lo que creo, ¿ok? Por lo tanto, cuando hablamos del sábado, nosotros tenemos que ir a la raíz del sábado. ¿De dónde salió el sábado? ¿Ok? Por lo tanto, en el libro de Génesis, el capítulo 2, nos da una razón o nos señala del fundamento de dónde parte el día sábado, de dónde salió el día de reposo, quién fue el que fundamentó, quién fue la persona que separó, bendijo el sábado. Por lo tanto, Génesis capítulo 2, vamos a ir a Génesis el capítulo 2, la palabra de Dios nos dice en Génesis 2, vamos a leer desde el 2 en adelante, dice la palabra de Dios, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, bíblicamente este es el origen del sábado. La palabra de Dios dice que es origen de creación. Cuando Dios creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, allí algo, no puedo decir esencial, parece algo esencial, y es que la Biblia dice que Dios reposó el sábado de toda la obra que hizo. Dios bendijo el sábado, ¿sí? Y lo santificó. Entonces, primero, Dios reposó. Segunda parte, Dios santificó. Tercera parte, Dios bendijo el día de reposo, o el séptimo día. ¿Ok? Entonces, es la primera vez que en la Biblia aparece el día de reposo o el día de descanso semanal. Nosotros tenemos que contar un descanso semanal. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, Génesis 1 en adelante, la Biblia dice que Dios a los días de la semana los llamó, no le puso nombre, sino solo a uno. Lo llamó
séptimo día o día de reposo, ¿sí? O Shabbat, ¿cierto? El Shabbat. Por lo tanto, los días de la semana, nosotros contamos 7 días, pero Dios no le puso nombre sino a uno. ¿A cuál le puso Dios nombre? Le puso nombre al que Él bendijo, al que Él separó, al que Él santificó. Los otros días fueron llamados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. A partir de, digamos, de las edades, ya los seres humanos escogieron nombres para ponerle a los días los otros días de la semana, pero bíblicamente no, el único día que Dios le puso nombre, que lo que significó, su significado es sábado o día de descanso, ¿sí? Es el día que nosotros reconocemos, o sea, cuando nosotros entramos en la Biblia desde el comienzo, desde su origen, desde el origen allí, es de allí que nosotros debemos sacar el punto de partida. Entonces, ahora, con este origen o con este comienzo, nosotros podemos recorrer por todo el testamento bíblico hasta Apocalipsis, y allí vamos encontrando, digamos, paulatinamente, nosotros vamos encontrando en cada detalle, en cada parte, que hay un día de descanso, un día de reposo. Entonces, para una mente una mente bíblica, una mente que respete, digamos, digamos, las reglas bíblicas, porque de antemano existe una ley para estudiar la Biblia, ¿cierto? La Biblia no es un libro que yo lo tomo y comienzo, por ejemplo, hay una manera hermenéutica que la gente utiliza y que de hecho yo he visto que usted la utiliza, y es, digamos, yo lo llamo, digamos, una torre de texto. Una torre de texto es, yo utilizo una cantidad de texto, pero no utilizo el contexto. Y a veces a esto le llamamos hermenéutica porque utilizamos los textos, pero los textos, un texto utilizado sin contexto es un pretexto. O sea, hay unos errores sutiles que se introducen cuando nosotros utilizamos, digamos, textos de la Biblia cuando no sabemos aplicar el contexto, ¿ok? Entonces se cometen errores y se enseñan errores que no son, digamos, aplicables. O sea, no encontramos el fundamento, o no podemos rastrear, no podemos hacer una exégesis bíblica cuando en realidad no sabemos utilizar, digamos, los textos. Entonces, primera parte importante, nosotros debemos, digamos, doctrina o enseñanza, necesitamos, por el respeto a la Biblia, necesitamos buscar, digamos, el origen, ¿cierto?, del tema. Ahora, otra cosa importante que yo he notado, y es que cuando nosotros hablamos del sábado, siempre aparece el sábado, aparece cuando hablamos del sábado semanal, del día de reposo, la Biblia dice sábado, lo dice en singular. Pero yo noto que a veces hacemos digamos, hay un problema hermenéutico, y es que aplicamos, porque la Biblia presenta dos sábados, dos tipos de sábado. Uno es el sábado que es semanal y otro es el sábado anual, que ese texto, yo sé que usted, cuando le toque su partida para, digamos, tratar de refutar lo que yo estoy diciendo, yo sé que usted va a utilizar los textos, por ejemplo, Colosenses 2, 16, donde el apóstol dice, nadie nos juzgue respecto a comida o bebida o a sábados. Entonces, hay este sábado de Colosense no es el sábado semanal,
¿Por qué? Porque la regla que estamos utilizando, ¿qué hace? La regla nos muestra dos sábados, el sábado que Dios instituyó en la creación y nos muestra el sábado, los sábados que Dios introdujo a causa de la parte ceremonial, de la ceremonia. Entonces, todos esos sábados, cuando habla de los sábados ceremonial, allí tenemos que utilizar, digamos, la ley que la Biblia presenta para estudiar la Biblia. ¿Cuál es la ley? La ley dice, y está en Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, todos los predicadores, y de hecho Jesús en el libro de Apocalipsis también da esta misma amonestación a todos los que leen o los que enseñan. Jesús sigue amonestando diciendo que si alguno le añade J o tilde, las plagas que están escritas en este libro vendrán sobre él. Entonces, no importa, digamos, cuántos textos de la Biblia yo utilice para, digamos, apoyar una idea, cuando en realidad estoy sacando los textos de su contexto porque no estoy utilizando, digamos, digamos, las reglas o las leyes que existen para que nosotros podamos saber de qué estamos hablando. Entonces yo noto que cuando hablamos, o sea, una de las partes que yo, digamos, estoy entendiendo que está mal, es cuando refutamos el sábado con textos que hablan de sábados. Y los textos que hablan de sábados son textos que están hablando de los sábados que fueron, digamos, introducidos, que son sábados ceremoniales. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos para que podamos, con la palabra de Dios, mostrar bíblicamente que desde el inicio de la creación, desde que Dios creó el cielo y la tierra, Dios separó un día entre la semana, lo bendijo y lo santificó, y vamos a ver que ninguno, ni Jesús, ni los apóstoles cambiaron el día o autorizaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque miren que vamos a ver San Lucas 4:16, y miren lo que dice San Lucas 4:16. San Lucas 4:16. Dice la palabra del Señor: Lucas 4:16, bueno, lo tenemos. Lucas 4:16 dice la palabra de Dios. Perdón un momentito. 4:16. Dice, aquí lo tengo, dice, y Jesús, como acostumbraba, y Jesús regresó de Galilea al Jordán, y lleno del Espíritu, y perdón, si yo que estoy un poquito, perdón, un momentico, que estoy un poquito como que en la oscuridad, necesito más claridad. Perdón, ahora sí vamos a ver el texto. Dice, y Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu, y la noticia sobre él, perdón, estoy en otro texto. Perdón, disculpe que estaba en otro texto. Dice la palabra de Dios, y vino a Nazaret donde se había criado, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. La Biblia dice allí que Jesús, la costumbre de Jesús era guardar el sábado. Jesús guardaba el sábado. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que Jesús vino a Nazaret y conforme a su costumbre
entró en la sinagoga y se levantó a leer. Entonces, bíblicamente, la palabra de Dios nos muestra allí que el hábito de Jesús, la costumbre de Jesús era guardar el sábado. Jesús todos los días de la semana se reunía con la gente, iba de ciudades en ciudades, de aldea en aldea, pero cuando llegaba el sábado, Jesús no se iba de aldea en aldea, Jesús no se iba digamos, digamos, a las otras ciudades, sino que entraba en la sinagoga. Y no vamos a decir, y allí no podemos decir porque el texto no lo dice, que Jesús lo hizo como a veces pensamos popularmente. Popularmente se dice que Jesús entró porque los judíos estaban allí, entonces era la oportunidad para él entrar. Era su hábito personal, su costumbre, ¿verdad? Ahora vamos a ver otros textos, por ejemplo, respecto a los apóstoles, aún después que Jesús había muerto y había resucitado, ¿sí? Vamos a ver en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 54 al 56. San Lucas 23, 54 al 56. Dice la palabra del Señor. Mas ellos estaban, perdón, estoy leyendo 23, 54 al 56. Dice, y era el día de la preparación, estaba para comenzar el sábado, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieronlo también y volvieron al sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y regresando prepararon especies y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. La palabra de Dios dice allí que estas discípulas de Jesús habían venido el día de la preparación. Jesús había sido bajado de la cruz, Jesús había sido depositado en el sepulcro. Sin embargo, ellas prepararon especies aromáticas, ¿cierto?, para ungir el cuerpo del Señor. Sin embargo, algo sucedía, y era que estaba para comenzar el sábado. Entonces, a la hora que ellas estaban, digamos, en disposición para ungir el cuerpo del Señor, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaba por comenzar el sábado. Entonces dice que reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora, si bien nosotros estamos viendo aquí bíblicamente y en el Nuevo Testamento estamos comprobando que estas discípulas y los discípulos, es que la palabra de Dios es clara, estas discípulas guardaron el sábado conforme al mandamiento, y fue después que Jesús había muerto, ¿sí? Entonces, si ellos siguieron, por ejemplo, los discípulos siguieron guardando el sábado. Por ejemplo, la Biblia dice que Pablo guardaba el sábado, era su costumbre, ¿cierto? Pablo no solamente guardaba el sábado cuando estaba con los judíos, también lo guardaba cuando entraba digamos, en terrenos gentiles, ¿ok? Entonces, la costumbre de Pablo era la misma costumbre. Entonces, ahora, cuando nosotros entramos al texto de Colosenses, donde refutamos el sábado, decimos que el sábado ya no es necesario, que ya no se debe guardar, porque Pablo está diciendo que ya no nos juzguen en comida o en bebida. Entonces, tenemos que aplicar el texto conforme, digamos, a la regla bíblica, porque es imposible que alguien que guarde el sábado, ¿cierto?, es su costumbre, vaya a enseñar a otra persona
o a enseñar a los gentiles o a los judíos que no deben guardar. Entonces, la exposición que está dando Pablo le está dando por el ataque que le hacían respecto a la ley ceremonial, porque digamos, habían judaizantes que querían, digamos, obligar que siguieran guardando las tradiciones que eran símbolos, eran ceremoniales, eran sombra, ¿cierto? Eran sombra de Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, las leyes ceremoniales, estas fueron abolidas, fueron anuladas, porque ya, digamos, el cumplimiento de todo eso había llegado. Sin embargo, yo le hago una pregunta a usted, pastor. Bueno, esa es la pregunta, vamos a dejarla para después, ¿no? Después vamos a entrar en la parte de las preguntas. Pero yo quiero decir algo importante, pastor. Y es que dentro de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento se refiere al sábado. O sea, nosotros tenemos 10 mandamientos que sabemos que fueron escritos con el dedo de Dios. O sea, hay unas partes bien, digamos, significativas. Y son que primero Dios en la creación establece el día de reposo con 3 cosas importantes. Reposa Dios, bendice el sábado y lo santifica. Eso no es, ahí no había judío, no había nadie, solo estaba Adán y Eva, en la creación, cuando Dios terminó la creación, solo habían 2 personas que era Adán, perdón, solo estaba Adán porque Eva fue creada después. Entonces, la Biblia nos presenta, digamos, en la creación, nos muestra de una manera tan detallada, tan clara, que, digamos, en la creación Dios reposó, dijo el sábado y lo santificó. Entonces, cuando ya existía, ahora sí, digamos, en la nación judía, que Dios entregó los 10 mandamientos, de hecho, nosotros tenemos que ver que los mandamientos no los dio Dios a Moisés, porque a veces ahí también veo una parte que es importante, digamos, aclararla con la Biblia, porque se nos dice que la ley de Moisés, o sea, se nota que digamos, la gente, o sea, el cristianismo, uno de los mandamientos que ataca es el cuarto, el sábado. Pero cuando, digamos, hablamos de los 9 mandamientos, todo el mundo está consciente que existen 9 mandamientos. Pero cuando el cuarto, que está entre los 10, ¿sí? Ese mandamiento, cuando se llega ahí, decimos, no, este mandamiento no, este hay que echarlo a la basura, hay que sacarlo, hay que echarlo fuera, esta es ley de Moisés. Pero ¿por qué hacemos eso? Lo hacemos porque no utilizamos o no respetamos la regla bíblica, la identificación de cada enseñanza bíblica debe estar o debe ser siempre, digamos, visibilizada. ¿Por qué? Por irnos al origen. Cada enseñanza que entra en la iglesia o que ofrecemos al público, nosotros debemos traerla o sea, debemos escarbar las raíces, de dónde salió las enseñanzas que nosotros estamos, digamos, transmitiendo a la gente o estamos transmitiendo al público. ¿Dónde salió? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y de hecho, yo como creyente, yo no debo tragar entero. Yo como creyente, yo necesito averiguar con la palabra de Dios si la enseñanza que estoy recibiendo es bíblica o no es bíblica. Entonces, otra parte que yo, digamos, resalto y digamos, he notado en lo que usted enseña, porque yo sigo sus temas, es que yo he notado que usted el sábado lo descarta. Sin embargo, al descartar el sábado, y yo me pregunto, pero ¿por qué lo hace si está en los 10 mandamientos? El cuarto mandamiento dice Éxodo 28. ¿Qué dice Éxodo 28? Lo tengo por aquí.
Te, Eso 28, te aviso estamos que hablando tu aquí. tiempo se ha cumplido, pero si quieres tomarte unos minutos más, te sigo tomando el tiempo, como Perfecto. gustes. Muchas gracias, pastor. Ujú. Lo tengo aquí. Eso 28 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Aquí volvemos a identificar de dónde viene el sábado o el origen del sábado que encontramos, ¿dónde? En Génesis, en el origen de la creación. Entonces, ¿qué es lo que dice Éxodo 28? O sea, son temas, ¿sí? Contundentes. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos haciendo una exégesis bíblica. Es decir, estamos tratando de rastrear o de identificar, ¿cierto? El objetivo o el origen de esta enseñanza que no se puede perder entre los, digamos, los cristianos por la razón de que es una enseñanza bíblica y es una enseñanza que viene del mismo creador. Su origen se resalta al creador de los cielos y la tierra. Entonces, es por esa razón que, o sea, bíblicamente, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no existe, y como yo lo escuché, yo mismo lo escuché decir a usted, que no hay, digamos, mandamiento bíblico o no hay razón bíblica, no existe razón bíblica para anular el cuarto mandamiento, ya que tenemos 10 y por los 10 mandamientos Dios nos pedirá cuenta. Dios pedirá cuenta a los, digamos, a los habitantes de la tierra o a las criaturas que somos nosotros por 10 mandamientos que nos ha dado, los cuales nosotros no debemos pisotearlo, no debemos anularlo, ¿cierto? Porque los escribió Dios con sus propios dedos, ¿sí? Y estos mandamientos son por lo cuales Dios hará juicio, porque sin ley, o sea, si nosotros no tenemos una ley, si Dios no nos ha dado una ley, entonces, ¿por qué nos va a pedir cuenta? ¿Por qué nos va a hacer juicio? Todo juzgado, toda justicia es hecha porque existe una ley. Entonces, si hay una ley que Dios nos ha dejado, que Dios nos dio, o que la escribió con su propio dedo y la entregó para la humanidad, para toda la humanidad, es para toda la humanidad. No es para que unos cristianos, digamos, como dice Dios en el libro de Malaquías, dice, habéis dicho, por demás de servir a Jehová, ¿de qué aprovecha que andemos en sus leyes y que seamos, que guardemos esas leyes? ¿De qué nos aprovecha? Y el Señor dice, vuestras palabras han sido duras contra mí. Entonces, no sería justo que Dios le pida cuenta a una parte de la humanidad digamos, por la ley o por los 10 mandamientos, o que juzgue una parte de la humanidad con 10 mandamientos y a otra parte no la juzgue con ellos, ¿cierto? No sería justo. O sea, entonces, bíblicamente la palabra de Dios nos promueve que Dios va a pedirle cuenta a toda la humanidad por 10 mandamientos que nos dejó. De hecho, nosotros tenemos toda la Biblia y toda la Biblia fue escrita por 66 autores, pero ni una de esas partes de la Biblia, ni uno de esos versículos, siendo que solo fueron inspirados, hay una sola parte en la Biblia que Dios mismo ciñó con su propio dedo y escribió con su propio dedo. Fueron escritas con el dedo de Dios, que son los 10 mandamientos. Y termino mi parte porque ya me pasé un poquito del tiempo y pido mi disculpa, pastor, pero el rey Salomón, el sabio Salomón, acerta diciendo en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, acerta diciendo que Dios le ha dado a todo hombre el deber de todos los hombres que guardemos los mandamientos de Dios, esos mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, ¿verdad? Entonces, este es el deber, este es todo el deber de los hombres, ¿sí? Que guardemos esos mandamientos de Dios. Entonces, reitero, no es justo que una parte de la humanidad
tenga que ser juzgado por eso, que tenga que guardarlo, que tenga que afligirse con estos mandamientos y que otra parte de la humanidad diga, no, nosotros no estamos obligados. Y yo sé que en su parte usted va a decir, no, 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 nosotros no estamos obligados a hacerlo, pero tenemos evidencias bíblicas de que es una doctrina bíblica que salió del mismo Dios originador, y tenemos evidencia bíblica que no existe ningún apóstol, ni mismo Jesús dijo, ni uno de los apóstoles enseñaron. Yo sé que usted va a decir, no, se estaban reuniendo, pero ninguno de ellos, reunirse, eso no significa nada. Nosotros aquí nos estamos reuniendo, y hoy qué día es, hoy es viernes en la tarde, pero eso no significa nada. O sea, ahí no hay evidencia que porque se estaban reuniendo, porque se reunieron con la característica, no importa, digamos, cuál haya sido el objetivo, pero eso no está diciendo que por esa razón nosotros podemos, digamos, guardar 9 mandamientos y quitar un mandamiento que es el cuarto de los 10. Entonces, pastor, muchas gracias por su paciencia. Le dejo su tiempo para que usted digamos, toque la parte que usted va a tocar, y bueno, Muy como bien. usted reglamentó. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a empezar en un breve momento. Listo, hubo más o menos como 25 más minutos. No estoy tomando en cuenta el tiempo que tardaste en buscar algunos pasajes. Ya, y Perfecto. bueno, vamos a partir desde ahora. Bueno, que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Nosotros, los cristianos bíblicos, evangélicos, no estamos en contra de guardar el sábado. Eso quiero dejarlo primero bien claro. Si alguna persona quiere guardar el sábado, lo puede hacer. No hay ningún problema. Nunca nos oponemos a guardar el sábado. Nunca estamos en contra del Shabbat. Tenemos el principio de libertad de conciencia. La palabra dice en el libro de Romanos que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si alguien tiene la convicción de que algo es puro, pues es puro para él. Si alguien tiene convicción de que algo es impuro, lo es impuro para él. Si alguien tiene la convicción de que debe guardar el sábado, que lo guarde. Si alguien tiene la convicción de que no tiene que guardar el sábado, que no lo guarde. Entonces, la Biblia nos da ese patrón de libertad de conciencia, ¿ok? Entonces, no me estoy oponiendo a que se guarde el sábado. Pero dentro de todo el argumento que acabamos de escuchar, parece que el sábado para algunos es un asunto fundamental y es allí donde nosotros entramos a tallar. Cuando se quiere imponer el sábado, cuando se quiere decir estamos obligados a guardar el sábado, cuando se quiere decir que para vivir una vida moral tienes que guardar el sábado, si no tu vida es ficticia o es nula, porque si cumples este cuarto estás incumpliendo todo lo demás. Entonces, cuando se quiere de alguna manera, ya sea directa o sutil, se quiere imponer el sábado a los demás, allí es donde nosotros nos oponemos a la luz de la Biblia y decimos no. Si usted quiere guardar el sábado, guárdelo. Pero si yo no quiero guardar el sábado, no puede usted obligar a guardarme. Eso es lo que estamos enseñando, que quede bastante claro, porque siempre me acusan de que tú odias el sábado, tú estás en contra del sábado, y para nada, jamás he dicho eso. Y tampoco estamos a favor del domingo. Hay quienes piensan, tú estás optando por el domingo, que es de los católicos. Yo diría lo mismo, porque el sábado está dentro del calendario gregoriano que es hecho por los católicos y lo siguen guardando. El sábado que hoy tenemos como día es hecho por los católicos también. No es un día séptimo de la creación. Ese día no hay forma de calcularlo cuál será el día. Así que nos guiamos por un calendario gregoriano que es católico. Entonces caemos en lo mismo. La vez pasada unos adventistas me estaban diciendo, tú eres católico romano por no guardar el sábado. Y yo le diría, entonces tú eres católico porque tú también crees en la Trinidad. Porque los adventistas creen en la Trinidad que sustenta también la Iglesia Católica. Entonces yo creo que eso no son argumentos, ¿no? Esos son argucias o falacias. Voy a sustentar entonces bíblicamente que los creyentes hoy tenemos libertad de escoger si queremos guardar el sábado o no queremos guardarlo, ¿sí? Eso es lo que yo voy a sustentar. Voy a empezar por Hechos capítulo 15. Si gustan ir a sus Biblias también. Hechos capítulo 15. Aquí tenemos lo que se conoce como el primer concilio
entre los creyentes de Jerusalén, y lo explico rápidamente. Había un problema porque Pablo había salido a Antioquía, ¿sí?, a servir con Bernabé, bajo el pastorado de Bernabé, y después él acompañó a Bernabé al primer viaje misionero, porque en Antioquía se habían convertido muchos gentiles, y luego ellos salieron de Chipre hasta Asia y comenzaron a compartir a gentiles, y mucho pueblo gentil se convertía al Señor. Ante esto hubo una respuesta de los judíos de la dispersión, porque ellos decían, pues no, ¿cómo vamos a compartir con los gentiles, ¿no? Entonces se querían un pueblo apartado, un pueblo santificado, entonces no querían mezclarse con los gentiles, así que les comenzaron a imponer a los gentiles que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Entonces Pablo decía que no. Justamente el apóstol Pablo creo que no era adventista, ¿no? Porque él se oponía a que los gentiles sean obligados a guardar la ley. Y nunca hubo una distinción entre ley ceremonial y ley moral. Simplemente era la ley, por eso no dice las leyes, dice la ley. Era una sola ley, ¿sí? Y la ley estaba entremezclada entre lo histórico, ceremonial y moral. No había, digamos, una separación de este es un tipo de ley y este es otro tipo de ley. Están como que en un hilo, en un tejido, hilos fuertemente arraigados que no se puede separar lo uno de lo otro. Muy bien. Y bueno, entonces Pablo no estaba de acuerdo con que los gentiles sean obligados a guardar la ley. Así que llevó hasta Judea el caso y se hizo este concilio. Ahora, interesante lo que vamos a ver aquí en este capítulo, capítulo 15 de Hechos. Dice, mira, a partir del verso 19, después de haber tenido un gran debate, porque los debates son bíblicos, ¿no? Entonces, un gran debate, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Primero, que no se inquiete a los gentiles. Después dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Interesante estos requerimientos que se les pide a los gentiles. Ojo, que estamos ante un asunto bastante crucial del cristianismo, porque se está pasando del judaísmo al cristianismo y se estaba instruyendo a los gentiles sobre las cosas que deberían creer y guardar, o sea, practicar. Este era el momento clave, el momento definitivo para decirle a los gentiles, ¿saben qué? Tienen que guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque los gentiles no lo guardaban. Los gentiles no guardaban el Shabbat, solo los judíos lo hacían. Así que los judíos tenían que instruir a los gentiles y decirle, ustedes tienen que guardar el Shabbat, porque el Shabbat es el día santo, consagrado y además es para la humanidad. No se lo dicen, le piden solamente que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Esto incluye tres prácticas. Uno, la fornicación, otro, el ahogado y otro, la sangre. Estas tres prácticas giraban en torno a la adoración a ídolos. Y es lo que se les pide. ¿Por qué? Porque dice, Moisés tiene en cada sinagoga quien le lee cada día de reposo. Es decir, los judíos ya se reunían cada día de reposo en sus sinagogas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando Pablo llegaba con el evangelio a ese lugar y los gentiles iban a continuar en sus prácticas idolátricas, obviamente estos judaizantes, estos judíos que ya guardaban la ley, que obviamente ya tenían una restricción dura contra los gentiles, se iban a oponer rotundamente y habría el peligro de crearse dos tipos de iglesias, una iglesia judía y otra iglesia gentil. Para evitar que pase esto, dice que no se le inquiete a los gentiles, ¿no? Que no se les inquiete sobre estos asuntos de la ley. Simplemente vamos a pedirles que se abstengan de estas prácticas idolátricas para que los judíos que están en sus sinagogas en la dispersión no tengan problemas en aceptarlos en nuestra comunión. Mira, tremenda oportunidad para que los judíos instruyan a los gentiles de que ellos deberían guardar el sábado, pero no lo hacen. Dos cosas importantes que se les, da aquí a los gentiles como libertad. Primero, no tenían que circuncidarse. Y segundo, no tenían que guardar la ley. Allí donde dice no tienen que guardar la ley, por supuesto que está incluido el sábado, porque el sábado es parte de toda la unidad de, nuevamente, la ley, no las leyes. Así que por ahí comienza nuestro primer argumento, que la iglesia gentil no fue obligada, ni siquiera recibió alguna indicación, ni siquiera recibió alguna instrucción a que tenga que guardar el sábado. Bueno, también hay cositas importantes que hay que anotar, de verdad son tantas que no sé por dónde empezar. A ver, voy a ir de repente viendo algunos detalles que se han ido contemplando.
En primer lugar, la Biblia no dice que Dios guardó el reposo, o sea, el Shabbat, el día séptimo. La Biblia dice que Dios reposó en el séptimo día. Es algo muy distinto. Es decir, que Dios cesó la labor, porque en el hebreo la palabra reposo significa cesar la obra, cesar la labor, no significa echarse a dormir o descansar, significa dejar de hacer la obra. Entonces Dios estaba tomando 6 días para crear y el séptimo que hizo no hizo nada, o sea, cesó la labor, cesó de crear. Ahora, no es casualidad que el escritor de Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos, diga, el que ha entrado por la fe, ha entrado a su reposo, ha reposado, mira, de una manera definitiva, ha reposado como Dios también reposó de sus obras en el séptimo día. Es decir, que lo que Dios estaba haciendo al cesar de obrar era un cuadro para que los creyentes luego entiendan que por la fe ya tienen ellos el reposo absoluto. Quiere decir que para que sean perfeccionados no hace falta nada más. Por eso Pablo a los creyentes en Colosenses les dice, vosotros ya estáis completos en Él. Y el escritor de Hebreos en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué nos falta para ser perfeccionados? Nada, porque estamos ya perfectos en Cristo Jesús. Luego, se argumentó también que los apóstoles no cambiaron el sábado ni hicieron nada para dar indicaciones de cambiarlo, lo cual es correcto. Claro que sí, aunque también tenemos que ser justos y decir que los apóstoles tampoco dejaron ninguna indicación para guardar el sábado. No dejaron ninguna carta, ninguna instrucción a los gentiles que están obligados a guardar el sábado o que tengan que guardarlo de alguna manera, y tampoco lo pone como un fruto de aquellos que han sido salvos, porque sé que también ese es un argumento de que si alguien ha sido salvo por la fe, el fruto va a ser que va a guardar el sábado o los 10 mandamientos. Nunca hay ninguna instrucción apostólica al respecto. Ahora, era natural que Jesús, sus discípulos o las mujeres guardaran el sábado. ¿Por qué? Porque eran judíos y porque estaban en el antiguo pacto. Aquí quiero sustentar algo muy importante. Se tiene que diferenciar el nuevo pacto en sus dos aspectos. El nuevo pacto en el aspecto canónico y el nuevo pacto en el aspecto teológico. Acá no se está haciendo esa diferencia. Porque cuando se le pide a un adventista, y esto ya yo he tenido muchas conversaciones con ellos, y yo le pido un pasaje del Nuevo Testamento, o sea, del Nuevo Pacto, donde se indique que se deba guardar el día de reposo, ellos sacan los evangelios. Sacan los evangelios o sacan también pasajes del libro de los Hechos, donde se muestra a judíos bajo el antiguo pacto guardando el sábado, lo cual no es pues lo correcto, porque tendrían que sacarme cartas doctrinales dirigidas a la iglesia gentil, como las cartas del apóstol Pablo, donde se le diga a los gentiles que deben guardar el sábado, y tal cosa no lo hay. Así como nuestro hermano decía, no hay indicación a que no se deba guardar. Yo también digo, no hay ninguna indicación a que se deba guardar. Muy bien, entonces tenemos que hacer una diferencia. Cuando hablamos del nuevo pacto canónicamente, por supuesto que tenemos dos cánones, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento empieza con el Evangelio de Mateo, pero cuando discutimos asuntos doctrinales o de práctica de la fe, no estamos basándonos en el canon, sino en lo teológico. En el aspecto teológico, el nuevo pacto no comienza sino con la muerte de Cristo Jesús. Base bíblica, Hebreos capítulo 9, donde dice que el testamento no es válido entre tanto que el testador vive. Es necesario que haya muerte del testador para que entonces entre en vigor el testamento. De manera que si Jesús no ha muerto y no ha derramado la sangre del nuevo pacto, entonces no hay validez del nuevo pacto. No hay validez del testamento. Así que Nuevo Testamento es después de la muerte de Jesús, y eso que hubo un tiempo transicional justamente para que los judíos llegasen a comprender estas verdades. Entonces no puedes sacar pasajes de los evangelios, ¿no?, donde hay personajes judíos que están en el antiguo pacto y están guardando el reposo porque es natural. Eso es lo que tienen que hacer en su dispensación. Estamos hablando de la dispensación de la iglesia, donde tendríamos que tener cartas doctrinales diciéndole a la iglesia que tienen que guardar el día de reposo, y no lo hay. Y después de esto quisiera ir a 2 de Corintios capítulo 3, 2 a los Corintios capítulo 3, porque acá hay algo bastante interesante.
que debemos empatarlo con lo que dice Éxodo capítulo 34, ¿ya? Si me dejan ahí un ratito abiertas las Biblias en 2 de Corintios capítulo 3, y mientras yo les voy a leer algunas cositas de Éxodo capítulo 34, porque no hay duda que aquí va a hablar de los 10 mandamientos. Éxodo 34, Jehová dijo a Moisés: alístate dos tablas de piedra, ojo, 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes parezcan delante del monte. Y Moisés hizo como Dios le dijo y él subió. Y vamos a ver, por ejemplo, un poquito más abajo, verso 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, y date cuenta que esto de los mandamientos o la alianza o el pacto tiene que ver mucho con su entrada a Canaán, porque así lo describe el escritor de Hebreos. El reposo, el Shabbat, es comparado con la entrada a Canaán, que también era mi reposo. Por eso cuando ellos pecaron, dijo Dios, no entrarán en mi reposo. Entonces no solamente el Shabbat, la entrada a Canaán también era el reposo, pero ambos eran tipos de lo que teológicamente se iba a aprender luego en el nuevo pacto con Cristo. Entonces aquí el Señor le está pidiendo que guarden la ley. Le dijo, escribe los 10 mandamientos en tablas de piedras. Ahora, más abajo dice, verso 21, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada, en la siega, descansarás. También celebrarás, date cuenta, y esto es muy importante porque los adventistas separan ley moral con ley ceremonial, pero aquí Dios habla en un mismo nivel de la ley como una sola y junta tanto lo moral como lo ceremonial. Por eso, en el verso 21 habla del día de descanso, el día de reposo, e inmediatamente dice, también celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias, de la siega, del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Dios. Date cuenta que es una sola, está arraigada, no hace separación. Dios dice, ya terminé con la moral, ahora voy a pasar a la ceremonial. No dice eso. Ahora, 25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Está al lado de lo ceremonial, no hay ninguna diferencia. Ahora mira, 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Los adventistas señalan mucho de que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, pero se olvidaron que esas tablas fueron quebrantadas por Moisés, se rompieron. Ahora Dios le dice, escribe tú, Moisés. Ahora, estos 10 mandamientos, aunque siguen siendo lo mismo, fueron escritos por Moisés, no por Dios. Y eso es algo que los adventistas deberían recordar también. Y entonces, dice ahí, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió, ahí está, Moisés escribiendo, en tablas las palabras del pacto. Mira, ¿qué dice? Los 10 mandamientos. Lo dice con claridad, los 10 mandamientos. Y mira, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Ahora, qué interesante. Mira lo que dice entonces. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. No hay duda que en el contexto Moisés tenía las tablas de los 10 mandamientos. Y al recibir él esas tablas de los 10 mandamientos en el pacto renovado, él tenía el rostro resplandeciente. Ahora, eso es importante para entender ahora lo que Pablo va a decir en una carta doctrinal. 2 de Corintios capítulo 3. Vamos allá. Y dice el apóstol Pablo en algunos versos claves de esta manera. Mira, versículo 5, 2 de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A qué se refiere? Sigue leyendo. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, qué interesante, porque a lo que recibió Moisés, o sea, a los 10 mandamientos, le está llamando ministerio de condenación. Dice, ese ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si, mira, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, mira, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, amados hermanos. No lo digo yo, como muchos dicen, esa es tu interpretación. Es el apóstol Pablo que nos está interpretando el Antiguo Testamento. Éxodo 34, cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos y su rostro resplandecía, el apóstol Pablo dijo, se puso un velo Moisés, ¿por qué? Para que los hijos de Israel no fijen la mirada en aquello que había de ser abolido. Y la palabra no puede ser quebrantada, lo acaba de decir usted en su argumentación, ¿no? Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, mira, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y ahí está, amados hermanos, la claridad de las Escrituras. No tengo mucho que argumentar porque la Biblia es tan clara en este respecto. Ahora, por supuesto que hay mucho más. Puedo llevarles, por ejemplo, a Romanos capítulo 7, otra carta doctrinal. Romanos capítulo 7. Vamos allá. Y aquí Pablo va a hacer una analogía de la ley del marido con la libertad que tiene ahora el creyente en Cristo Jesús. Y mira lo que va a decir Pablo. Romanos capítulo 7 dice, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esto no es coincidencia en lo que Pablo dijo en 2 Corintios 3, cuando habló de ese antiguo pacto que recibió Moisés, cuando el rostro le resplandeció, dijo que era ministerio de muerte y ministerio de condenación. Y luego, verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, lo mismo que 2 Corintios 3, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? Que la ley es pecado en ninguna manera. Ahora, preste mucha atención, ¿por qué? Porque los adventistas, cuando tú dices aquí que ya no estamos bajo la ley, estamos libres de la ley, ellos dicen, no, ese es otro tipo de ley. Es la ley de los rituales, la ley de lo ceremonial. Entonces no habla de la ley moral de los 10 mandamientos. Este es otro tipo de la ley. Incluso he escuchado a algunos adventistas que dicen es la ley de la carne, la ley del pecado. Pero no habla de la ley moral. ¿Están seguros? Simplemente basta con seguir leyendo para que usted vea que sí está hablando de los 10 mandamientos. Dice, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Mira, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, el 10º mandamiento, amados hermanos, ¿no? Entonces Pablo sí está hablando de la ley moral, sí está hablando de los 10 mandamientos y está diciendo que estamos libres de esa ley, que ya no estamos sujetos al poder de esa ley que recibió Moisés y que tenía al pueblo en esclavitud y que no podían ver por el velo, ¿no? Y que hasta el día de hoy, por estar fijándose en el antiguo pacto, siguen con el velo que solamente les será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de la ley, libertad de la condenación, libertad de la muerte. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el Shabbat, como la entrada a Canaán, hermano, representa solo la libertad que Cristo vino a ofrecernos. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, seremos verdaderamente libres. Pero no podemos seguir a Cristo si seguimos sujetos a la esclavitud, lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, ¿no?
Entonces, otra vez es claro al hacer la comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que sí, el Nuevo Testamento está enseñando de que no estamos más sujetos al yugo de la ley, que incluye los 10 mandamientos, como lo acabo de demostrar. Nuestro amigo invitado hoy tiene que demostrar que estos pasajes que acabo de citar del Nuevo Testamento no están hablando de los 10 mandamientos. Tiene que demostrarlo bíblicamente, o en todo caso se ha demostrado que los cristianos sí son instruidos, que no están bajo la ley o los 10 mandamientos como acabo de expresarlo. Ahora, hay otro argumento. Tengo aquí una lista como de 20 argumentos, pero voy a citar solamente uno más para que no les quede duda de nada de esto. Mira, los adventistas dicen que con Moisés no vino la ley, aunque Juan no está de acuerdo, porque Juan en el capítulo 1 de su evangelio dice: la ley vino por medio de Moisés y la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Me tienen que sustentar de qué manera Juan ahí está diciendo otra cosa. Pero aparte de eso, yo les quiero llevar a Deuteronomio capítulo 5, por favor, en sus Biblias. Deuteronomio capítulo 5. Porque el adventista dice que no recibió la ley por medio de Moisés, sino que ya tenían desde antes la ley. Que Abraham guardaba la ley, que Abel guardó la ley, que Noé guardó la ley, que Jacob guardó la ley, que José guardó la ley. Entonces ya tenían ellos la ley, que incluía, por supuesto, el Shabbat. Ahora, vamos a ver lo que dice Moisés, si está de acuerdo o no con esa interpretación. Deuteronomio capítulo 5, y si ustedes leen en su Biblia, ¿cuál es el título de este capítulo? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Estamos comparando Éxodo 20 con Deuteronomio 5. Deuteronomio se llama porque es un repaso de la ley, segunda ley. Moisés está leyendo, pero interesante, no solo lo está leyendo, lo está interpretando, porque el pueblo tenía que entender la ley. Así que, ¿debemos interpretar nosotros el decálogo o debemos dejar que la Biblia misma la interprete? Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 5 dice: llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendélos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, ojos, subrayen eso, hizo pacto con nosotros en Horeb. No hay duda que habla de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Y dice: no con nuestros padres, o sea, los antepasados, los patriarcas, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Y qué les dice a continuación Moisés? Les recita los 10 mandamientos. Verso 6: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 12. Guardarás el día de reposo. Ahí está. Eso no son los días ceremoniales. Eso es el Shabbat, que está dentro de los 10 mandamientos. Y claramente Moisés dijo: no lo hizo esto con nuestros padres antepasados, lo hizo solo con nosotros. De esa manera termino mi presentación. No hay duda que la Biblia es bastante clara, pero aún hay tiempo de contrarrestar. Tenemos 10 minutos para la respuesta de cada uno, ¿sí? Cuando me indiques, cuando estés preparado, me dices. Perfecto. Muy bien. Me parece extremadamente interesante. Yo dije en mi punto de partida que cuando nosotros entramos digamos, en un tema bíblico, cuando vamos a exponer un tema bíblico, una de las partes importantes es identificar la enseñanza bíblica. ¿Por medio de qué? De la Biblia misma. O sea, la interpretación bíblica se debe de dar o sea, la Biblia misma es digamos, ella misma tiene, digamos, todos los textos y los contextos para que nosotros podamos identificar de qué estamos hablando. Si nosotros no podemos identificar ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos digamos, a un tema? Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos, digamos, a un texto bíblico, si no sabemos identificar de qué estamos hablando, vamos a caer, digamos, vamos a caer en el abismo donde vamos a confundir, vamos a mezclar una cosa con la otra. Entonces, yo tengo digamos, toda la certeza bíblica
que los mandamientos, los 10 mandamientos, porque usted dijo que existe, que la ley moral y la ley ceremonial, que esas dos partes estaban mezcladas. Y yo le puedo demostrar por la palabra de Dios que existieron dos leyes en el antiguo pacto, habían, o sea, existieron un promedio de 613 leyes. Fueron 600, más o menos 613 leyes que estaban, digamos, refiriéndose a todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial y la ley moral. Por ejemplo, la ley moral, Dios la escribió en tablas de piedra y Dios mandó a Moisés que pusiera la ley moral, que la pusiera dentro de del arca del pacto. Estaba dentro del arca del pacto. Sin embargo, la ley ceremonial que había sido escrita por Moisés, porque ahí está la diferencia, la ley que escribió Moisés y estaba la ley que escribió Dios con su propio dedo. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros vemos, digamos, lo que habla de la ley que escribió Moisés, la ley moral, la ley ceremonial, que eran todas las leyes que tenían que ver con la circuncisión, tenían que ver con todos los ritos que el pueblo de Israel practicaba hasta que llegara el Mesías. Y de hecho, esta es una de las controversias que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando digamos, inclusive algunos judíos que estaban perteneciendo, digamos, a la fe cristiana, querían, digamos, preservar esos ritos que fueron, que eran, digamos, pura sombra. Y entonces, cuando venido Cristo, ¿sí?, el apóstol Pablo explica de una manera muy detallada en el libro de Hebreos, diciendo claramente que una vez que Jesús fue sacrificado, que Jesús era el Mesías y que estas leyes ceremoniales eran solo símbolo, eran solo sombra, y una vez que Cristo vino, ya no teníamos necesidad nosotros de guardar, digamos, esas leyes, porque solo eran sombra, porque solo eran ceremoniales. Sin embargo, la ley de los 10 mandamientos que fueron escritas con el dedo de Dios, que son el reflejo de su carácter, que son eternos. Entonces, cuando nosotros entramos a esto, digamos, a estos dos, digamos, a estas dos bases que han sido discutidas, digamos, en todo el tiempo en el cristianismo, yo sé que para, digamos, nuestros tiempos es, digamos, es un punto de toque, ¿no? Es un punto de toque. ¿Por qué razón? Porque hoy en el día, en todos los países del mundo, las leyes que están escritas en los 10 mandamientos son las leyes que rigen. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice no matarás, y ese no ha sido anulado. O sea, de hecho, dice el apóstol Pablo que cuando nosotros, digamos, aceptamos a Jesús, cuando recibimos la fe, dice él, luego por la fe invalidamos la ley. Dice el apóstol Pablo, responde, al contrario, confirmamos la ley, ¿cierto? Por la fe, o sea, cuando nosotros, digamos, creemos en Jesús, aceptamos a Jesús, venida la fe, ahora el mandamiento de Dios, ¿cierto? Dice el apóstol Pedro que el mandamiento que nos ha sido dado, cuando una persona llega y quebranta el mandamiento de Dios, le sucede como el perro que vuelve al vómito, o como la puerca lavada a revolcarse en el lodo, porque los mandamientos de Dios son señal de la santificación.
Y de hecho el apóstol explica que sin santidad, en el libro de Hebreos explica que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ok? Por lo tanto, en el libro de Hebreos capítulo 10, allí dice el Señor, y este es el nuevo pacto que haré con vosotros en aquellos días, el nuevo pacto. Escribiré mis leyes, ¿sí?, en la mente de ellos y las pondré en su corazón y todos me conocerán. Entonces, si nosotros vemos como invisible o si nosotros vemos quebrado digamos, allá cuando Moisés descendió el monte, quebrado esos mandamientos, entonces no, ya están quebrados para los cristianos y nosotros los cristianos, los creyentes, ya no tenemos necesidad o ya no es importante que los guardemos. Entonces, si están quebrados, obviamente nosotros no estamos, digamos, obligados a cumplirlo, ya no estamos obligados a guardarlo porque fueron quebrados. Sin embargo, es importante remarcar que una vez que Moisés quebró los 10 mandamientos, Dios le mandó a alisar de nuevamente las tablas de piedra y volvió y los escribió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios tiene leyes. O sea, no hay ningún estado, no existe ningún estado que sea un estado donde las personas digan, no, nosotros somos buenos, somos una buena sociedad, y como somos una buena sociedad ya no necesitamos leyes, ya no tenemos necesidad. Por ejemplo, yo viví en el Ecuador un tiempo, y en el Ecuador yo como ciudadano tengo que respetar las leyes del Ecuador. No puede pasar por la mente digamos, del cristianismo. Yo no entiendo por qué el cristianismo en ciertos sectores, nosotros decimos que los cristianos ya no tenemos necesidad de leyes, porque no existe ni un solo país, ¿cierto?, en el planeta Tierra, en el cual, digamos, por ser un buen ciudadano o por ser cristiano no tengamos que respetar las leyes. De hecho, si usted, por ejemplo, transgiere las leyes de tránsito y lo ve un policía que es representante del Estado, el policía lo primero que va a hacer es, yo soy cristiano, por eso lo transgiero, y entonces el policía le va a decir, bueno, usted es cristiano, pase. No, usted tiene que pagar. ¿Por qué? Porque la justicia se hace por la ley. ¿Ok? Ahora, usted dijo que que nosotros exigimos, obligamos a las personas que tienen que guardar el sábado. Y quiero decirle que el sábado no es una obligación, o sea, la Biblia lo presenta como una bendición. El Señor dice, no diga el eunuco, ¿sí?, o el extranjero, yo soy árbol seco, ¿cierto?, y para apartarse de Jehová, para no guardar sus leyes, sino dice, así dice Jehová a los eunucos, que guarden mi sábado y escojan lo que yo quiero, y yo les daré lugar en mi santo monte. Déjeme decirle, pastor, que Dios nos hace una promesa, y su promesa es que si nosotros guardamos sus leyes, si guardamos el sábado, si guardamos sus mandamientos, el Señor dice que Él nos dará a comer de la herencia de Jacob nuestro padre. Hay digamos, en el tema, respetando, digamos, los principios que nosotros concibimos como el cristianismo, las bases que están puestas en el cristianismo. Muchos consideramos que, por ejemplo, guardar, por ejemplo, el sábado, consideramos que es como una carga o una maldición o es una cohibición, pero la Biblia no lo presenta así. La Biblia lo presenta como una bendición, como un derecho. Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 66, 22, el Señor dice que así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí. O sea, la Biblia nos señala que el sábado fue hecho para el hombre. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, el Señor del sábado. El apóstol Juan dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso. Entonces, cuando nosotros presentamos, pastor, que los cristianos, si guardan un mandamiento de Dios es porque lo están judaizando, lo están obligando,
o lo presentamos como una obligación, estamos excluyendo a las personas del derecho que Dios quiere darle para que entren en la tierra nueva, porque al cielo no vamos a entrar, los transgresores de la ley de Dios no van a poder entrar. Y de hecho la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14, no, 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia nos señala en el último libro de la Biblia, el último mensaje de Dios, nos señala que los que van a heredar el cielo nuevo y la tierra nueva son los que guardan los mandamientos. Nosotros podemos estar enseñando un evangelio comercial de prosperidad donde le enseñamos a la gente, siéntete cómodo y no tienes necesidad. Y entonces, si tú te sientes cómodo, entonces estás bien. Y si estás bien, entonces somos digamos, las personas que estamos llenos de, digamos, de bendiciones y de protección. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura diciendo que al reino de los cielos entrarán solamente las personas que guardan los mandamientos de Dios. Muy bien, has tenido 12 minutos 37, ¿ok? Perfecto. Muy bien, voy a empezar ahora. Un minuto, a ver, ya. Interesante que cuando Jesús se le pregunta cuál es el más grande mandamiento, él no recurre al decálogo. Dice algo fuera del decálogo: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el escrito de Elena de White contradice el mandamiento, o por lo menos el dicho de Jesús, cuando ella dice que miró en una visión que en el altar del cielo, en el tabernáculo, en el arca del pacto que estaba en el cielo, vio las tablas de la ley, y el cuarto mandamiento estaba con una luz más brillante que todos los otros mandamientos, como diciendo que este es el más grande mandamiento, cuando en realidad Jesús dice que no lo es. Y Jesús no abordó el decálogo, sino el amor a Dios, y esto sí explica todo el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, interesante, voy a dar 3 puntos acerca, como respuesta, contrarrespuesta a lo que acabas de exponer. En primer lugar, no se contestó ninguno de mis argumentos que di en mi primera presentación. Número 2, no se demostró que los pasajes que yo cité no hablaban de los 10 mandamientos. Ni siquiera se animó a leer los pasajes, ni siquiera se animó a examinar el contexto. Cuando usted dice simplemente que yo, al leer un pasaje, y usted dice que esto es de mi postura, o sea, usted está desechando la palabra, porque le acabo de demostrar la Biblia, explicando a la Biblia misma, y no se mencionó nada al respecto. Tampoco se sustentó con el Nuevo Testamento que los cristianos debemos guardar el Shabbat. No se citó ningún pasaje de las escrituras doctrinales dirigidas a la iglesia, a nosotros los gentiles, a que debamos guardar el Shabbat. No hubo tal presentación en este debate, no hubo demostración bíblica de que nosotros debemos guardar el Shabbat, ¿sí? Iniciaste tu presentación, recuerdo, diciendo, todos estamos buscando la salvación. Y creo que por allí pasa el tema de la diferencia básica entre ustedes y nosotros. Yo no estoy buscando la salvación, porque yo ya tengo la salvación en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros, puesto que nuestra confianza está 100% en Cristo Jesús, no en lo que nosotros hagamos. La salvación no es por nuestro mérito, esfuerzo, por nada de lo que hagamos, sino por todo lo que hizo Cristo Jesús, y solo por lo que hizo Cristo Jesús. De ahí que tenemos plena seguridad de nuestra salvación, y no solo de nuestra salvación, sino de nuestra perfección, como dijo Pablo en Filipenses 1:6, que aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en las manos de Dios, y ahí nos sentimos 100% seguros. Ahora, hablaste del no matarás. Sin embargo, no ubicaste el contexto en el que Jesús citó esto cuando dijo: habéis escuchado a los antiguos decir no matarás, mas yo os digo. Y él dijo algo mucho más profundo. Si alguno ve con odio en su corazón, dice, ya ha matado a su hermano. Entonces no es necesario matar para incumplir la ley. Incumplimos la ley, creo, todo el tiempo. Así que si de eso se tratara, ninguno seríamos salvos. Hermano, en la semana vengo recibiendo mensajes, cualquier cantidad de adventistas, con un odio terrible, diciéndome lisuras, malas palabras, mandándome al infierno. Y al hacer eso, según las palabras de Jesús, ellos mismos ya están condenados
por la ley, ¿sí? Bueno, luego también dice, escribiré mis leyes en sus corazones. Claro, y justamente es eso lo que dice el Nuevo Testamento, solo que no lo están aplicando correctamente. Cuando dice escribiré mis leyes en sus corazones, no quiere decir que va a continuar en vigencia para nosotros los 10 mandamientos, sino Pablo se estaría refutando cuando claramente expuse pasajes de Pablo diciendo de que no estamos sujetos más a los 10 mandamientos. Entonces Pablo no podría estar refutándose, ¿no? O contradiciéndose. Pablo de lo que dice, y citando por ejemplo a Jeremías o a Ezequiel, no solo lo hace Pablo, lo hace por ejemplo el escritor de Hebreos, se refiere al carácter del creyente, a la nueva naturaleza, a la nueva conciencia, al nuevo corazón que han de recibir los creyentes en el nuevo pacto. Entonces, siendo que la naturaleza nuestra ha cambiado, ¿no? Ya no estamos sujetos a ninguna ley, puesto que cuando no se inculpa de pecado, pues no hay ninguna ley para esto. ¿Quién acusará, dice, a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, no hay nada que nos condene. Romanos 8.1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gálatas 3.13 dice, Cristo Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces no estamos sujetos ya a la maldición de la ley en ningún aspecto, somos enteramente libres en Cristo Jesús. Entonces por eso las leyes del Señor están escritas en nuestros corazones en el sentido de ¿qué? De que nuestra conciencia ha cambiado para Dios, amamos a Dios. Y como amamos a Dios, amamos las cosas de Dios, pensamos en las cosas de Dios y entonces somos gobernados, por así decirlo, por otra ley, la ley de Cristo, la ley del amor. Ahora, citaste un ejemplo diciendo todos tienen ley, todos los países tienen ley y todas las personas tienen leyes, es cierto, pero no todos tienen las mismas leyes. Eso tienes que también resaltarlo, ¿sí? No todos tienen las mismas leyes. No estamos diciendo que nosotros no estamos bajo ley. Y para eso te puedo citar 1 Corintios capítulo 9. Y ahí otra vez hay una tremenda oportunidad de Pablo para que él pues instruya a los creyentes de que deben guardar el Antiguo Testamento o los 10 mandamientos. Pero no, mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 9 dice así, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Ahora dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No dice bajo la ley de Moisés, no dice bajo la ley del Antiguo Pacto, no dice bajo la ley del Decálogo, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Entonces el apóstol Pablo dijo, no estoy sujeto a la ley, o sea, a la ley del Antiguo Pacto, pero sí estoy con una ley, la ley de Cristo, la ley real, que es el amor. Porque en Romanos 13 Pablo dice, toda la ley en esta única sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Romanos 5:5, ¿qué dice? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso estamos seguros en Cristo. Él nos ha dado de su naturaleza, nos ha dado de su amor. Ahora vivimos por la ley del amor, ya no por la ley del antiguo pacto, ¿sí? Ahora, también dice, el sábado fue hecho para el hombre. Claro, Jesús dijo eso, pero Jesús lo dijo contrarrestando la posición de los escribas y fariseos que sujetaban al hombre al sábado. Es decir, Jesús estaba queriendo decir en simples palabras que no el hombre fue hecho para el sábado, o sea, no debemos esclavizar al hombre con el sábado, sino que el sábado fue hecho por causa del hombre, en el sentido de que Dios estaba ofreciendo un reposo para el hombre. Ahora Jesús lo dijo, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Jesús es el reposo, Jesús. Entonces el Shabbat, como la entrada a Canaán, representaba tipológicamente a Cristo Jesús. Él es el reposo de la humanidad. Por eso se manifestó como el Hijo del Hombre. No porque sea un hombre, sino el Hijo del Hombre era un título mesiánico. Cuando Él trajere su reino, entonces las personas que por la fe han aceptado a Cristo como Rey, también ingresarán a su reposo, o sea, a su reino. Eso tipifica el sábado, como también la entrada a Canaán, ¿sí? Y también me gustaría que respondan luego una interesante pregunta, ¿no? Porque los adventistas dicen que hay distintos tipos de sábados y yo estoy de acuerdo con eso. Lo acaba de decir también usted, que hay 2 sábados. En realidad hay más sábados. Se está olvidando, por ejemplo, del sábado de la Pascua, el gran sábado o el gran Shabbatón también
Interesante sería recalcar eso, el sábado anual, el séptimo día, el Shabbat. Hay en realidad muchos sábados. Ahora, lo interesante es que cuando Pablo en Colosenses 2:16, en Gálatas 4:9 al 11, en Romanos 14, 5 al 6, menciona sábado, no lo dice en forma singular, sino en forma plural. Es decir, se refiere a todos los Shabbat. Eso incluye también al Shabbat del séptimo día, ¿no? Entonces dice días de reposo. Hace mención de todos los días de reposo. Eso forzosamente incluye al Shabbat. Y lo acabo de demostrar con Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 34, donde el Shabbat estaba al lado de los otros reposos también. Así que los Shabbat en plural incluyen también al cuarto mandamiento, al Shabbat del día de reposo. No hay duda de eso, ¿no? Entonces sí hay varios tipos de reposo y Pablo dice que a ninguno estamos sujetos ya. Ahora, en Romanos 14 Pablo dice algo interesante sobre aquellos que quieren comer o aquellos que quieren guardar los días. Y dice que cada uno debe estar convencido en su propia mente. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Y si alguien no quiere hacerlo, que no lo haga. Igual ambos lo hacen para el Señor. Y eso es lo que estamos diciendo. No estamos, como ustedes dicen, en contra del sábado, queriendo juzgar a los que lo guardan o pensando que es un pecado guardar el sábado. No, pero los que lo han de guardar tienen que hacerlo estrictamente de manera voluntaria. No se les puede obligar en ningún aspecto. Y eso lo dije desde el principio de mi argumentación. Y no ha habido nada en su argumentación que con la Biblia se haya demostrado algo diferente a lo que yo he postulado, ¿sí? Dices, Dios traerá toda obra a juicio. Sí, la diferencia es que eso es a los incrédulos. Por eso Pablo en 1 Timoteo dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los pecadores. La ley permanece vigente, sí, pero solo para aquellos que no están con la imputación de la justicia de Cristo Jesús, porque es en Cristo Jesús que somos librados de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, ¿Dios va a traer todo ahora a juicio? Sí, lo dice Éxodo 20, pero ahí ya no está la iglesia. En Éxodo 20 solamente están los incrédulos, los que, dice claramente el texto, los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Ellos fueron juzgados por sus obras y como no tenían absolución, justificación, no tenían imputación, obviamente que fueron a la condenación eterna. Entonces, sí, Dios va a traer todo obra a juicio, pero a los incrédulos, porque los creyentes, los de la fe, ya nuestros pecados han sido juzgados en Cristo Jesús. La ira de Dios se derramó sobre Cristo Jesús. Y como nosotros estamos revestidos de Cristo Jesús, la ira de Dios ya cayó sobre nosotros y ya fuimos justificados del pecado para siempre. Por eso dice Corintios capítulo 1 que Cristo nos ha sido hecho por Dios que redención, justificación, santificación y sabiduría de Dios. En el capítulo 2 dice incluso que tenemos ya la mente de Cristo y más adelante en el capítulo 6 dice que el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. El creyente ya está equipado con todo lo necesario. Solamente estamos aguardando, dice Pablo, nuestra glorificación. Nada más, ya hemos sido absueltos de toda la condenación y de todo el pecado. Así que Dios traerá todo ahora al juicio, sí, pero solo a los incrédulos. A los creyentes nosotros ya fuimos llevados bajo el juicio de Dios, pero como dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 y como lo acabamos de ver también en Romanos capítulo 7, hemos muerto, pero también resucitamos juntamente con Cristo. Recuerden que la paga del pecado, o sea, la condena de la ley, ¿qué es? Es la muerte. Así lo enseñan todo maestro adventista, está de acuerdo que la condena, la paga de la ley es la muerte. Bueno, Romanos 7 dice que aquel que está en Cristo ya ha muerto con Cristo y luego ha sido resucitado con Cristo, por lo cual la ley ya no tiene poder o vigencia sobre nosotros. Así que ahí hay un punto que no nos han entendido. Nosotros no estamos diciendo que la ley ha quedado anulada o que ya no está vigente. Lo que estamos diciendo es que la ley ya no tiene poder sobre nosotros, los que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y ese es el argumento que se tiene que rebatir, ¿sí? Bueno, la pregunta que les quería hacer en base a esto es porque dicen que antes de Moisés ya se guardaba el sábado. Algunos citan Éxodo 16 para decir que ya guardaban el día de reposo antes de Éxodo 20. Muy bien, pero nosotros no vemos nunca que antes de Éxodo 20 se haya apedreado a alguien por no guardar el sábado. No hay. Pero después de Éxodo 20, el primero que cogió solo un palito, nada más, una varita para llevarse a su tienda para hacer leña,
¿Cómo lo castigó Dios y cómo lo castigó el pueblo? Apedreándolo a él y a todos los suyos. La gran pregunta es, ¿por qué no apedrean el día de hoy, siendo que se estaba tomando el cuarto mandamiento para apedrearle? No estaba corrompiendo ningún otro Shabbat, sino el séptimo día, el Shabbat del cuarto mandamiento. Pero entonces claramente hay un cambio dramático, porque antes de Éxodo 20 no se apedreó a nadie. Después sí había apedreamiento por no guardar el Shabbat. Pero sin embargo los adventistas, creo yo, no están guardando el Shabbat porque hacen todo tipo de trabajos en el Shabbat y permiten que otros también trabajen en el Shabbat. Si tú dices, no voy a cocinar porque es Shabbat, pero vas a un restaurante, estás haciendo que los que cocinan y trabajan de mozos en los restaurantes trabajen en Shabbat. Entonces también están participando del quebrantamiento del día de reposo. Así que si incumplen ese mandamiento, han incumplido toda la ley también. Muy bien, con esto termino mi tiempo de contrarrespuesta y quedan solo 5 minutos para el cierre. Si usted gusta hacer unas preguntas o hacer un cierre, una despedida para el público, sí, lo puede hacer desde ahora. Bueno, está bien. O sea, mi pregunta sería, si si nosotros los cristianos no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, entonces es allí donde yo le reitero o sea, yo le hago, digamos, un tipo de pregunta, y mi pregunta sería, si los cristianos no debemos guardar la ley o los 10 mandamientos de Dios, entonces, ¿por qué el apóstol Juan dice en el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4 y 5, porque él dice que hay una manera de conocer, ¿sí? Quiénes somos de Dios, o hay una forma de conocer, de decirle digamos, al mundo que nosotros conocemos a Dios. Y la única manera que él dice que existe de conocerle es si guardamos sus mandamientos. ¿Ve? Pero él mismo reitera diciendo que el que dice, yo lo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea, entonces, mi pregunta sería esa: ¿por qué el apóstol Juan dice que cualquier persona que no guarda los mandamientos de Dios es un mentiroso y la verdad no está en él? Porque Jesús guardó todos los mandamientos de su Padre, y él lo dice en San Juan, y yo he guardado todos los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el que me ama, mi palabra guarda, mis mandamientos guarda, y el que guarda mis mandamientos, vendremos a él. Y de hecho, Juan, el apóstol Juan, está diciendo acá que si yo digo que conozco a Dios y no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso. Porque todos los cristianos se pueden, digamos, atribuir el derecho de estar en Cristo, de ser cristianos, ¿sí? Sin embargo, rechazan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, mi pregunta ahí está formulada. Bien, mira, respondo primero a Apocalipsis 14, que también mencionaste anteriormente, para no olvidarnos, porque en el verso 12 sacaste esto hablando justamente de los mandamientos. Dices, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero te olvidaste de leer el contexto, porque aquí no se refiere a los 10 mandamientos. No dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 10 mandamientos. No, dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la tribulación. En la tribulación van a haber, por el Evangelio del Reino, indicaciones estrictas a los hombres. Si quieren perseverar, no tienen que ponerse la marca de la bestia, no tienen que adorar su imagen. Esos son los mandamientos. Mira, basta con leer versos anteriores nada más. Verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ahí está, y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, interesante, porque los adventistas no creen en el infierno, no creen en el castigo eterno, y entonces esto no es literal. Pero sin embargo me citaste el verso 12 que está en el mismo contexto como literal, hablando de los mandamientos. Entonces pónganse de acuerdo en cuestión de doctrinal, porque hay mucho desorden en la doctrina adventista. Entonces dice ahí, mira, beberá del cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, Shabbat, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A lo largo de tus argumentaciones me doy cuenta de algo. Estás solo repitiendo los mismos argumentos de los adventistas que enseñan en sus escuelas una y otra vez. Es como un copy-paste. Repites y repites lo mismo, pero no hay una contundencia bíblica, no hay un estudio personal serio, y a eso quisiera exhortar, no solo a usted, sino a todo adventista, que por favor tengan sus propios estudios bíblicos. Solo citan un verso y repiten los mismos argumentos que les enseñan, pero no están teniendo un estudio serio de las Escrituras. Así que respondo a eso. Ahora paso a 1 de Juan, que también el escritor también de Apocalipsis es el mismo. Y me citaste 1 de Juan, dice, porque el pecado, la infracción de la ley, ¿no? O el pecado es infracción de la ley. Bueno, esto en realidad es muy sencillo. Pero primero tienes que leer el contexto de toda la carta de Juan, entender el trasfondo, entender el objetivo de Juan. Por ejemplo, tienes que leer 1 de Juan, capítulo 3, para que tú tengas la verdad completa y no la verdad a medias. 1 de Juan, capítulo 3, dice así, mira, versículo 6. Mira, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, ¿qué dice? No le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, léanlo con atención por favor, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y ahí está, la Biblia se responde a sí misma, como dijimos. Lo que pasa es que en este tiempo se habían levantado maestros gnósticos que iban a las congregaciones disfrazados de creyentes, de verdaderos cristianos, y estaban predicando una doctrina fuera del Hijo. Negaban que el Hijo había venido en carne y no guardaban, obviamente, lo que Cristo había dicho, predicar el Evangelio correctamente. Y entonces Juan refuta estas malas enseñanzas, estas falsedades. ¿Cómo? Diciéndole a los creyentes, hay una manera en la que ustedes van a identificar quiénes son los verdaderos maestros y quiénes son los falsos maestros. Si ustedes ven que ellos no practican la verdad, si ellos se complacen en el pecado, ¿qué pasa? ¿Resultado? Pues no son de Dios, son del diablo. Pero si ven que ellos practican la verdad y no practican el pecado, claramente son hijo de Dios. Así que es al revés. No es que uno guarda el pecado para nacer de Dios, para ser hijo de Dios. No es que uno guarda los mandamientos o deja de pecar para que llegue la salvación. No es así. Es al contrario. Como uno ha nacido de Dios, tiene la simiente de Dios en él y producto de eso no puede más practicar el pecado. ¿Sí? Otra vez, si no les quedó claro. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que lo que dices tiene razón. Acabo de decir que la ley se aplica solo a los incrédulos. Por eso dice, el pecado es infracción de la ley. Por eso, cuando alguien infringe la ley, se identifica que es un incrédulo, porque si hubiese sido un nacido de Dios, no practicaría el pecado. Así de simple. Entonces, no es que guarda la ley para que sea un hijo de Dios, es que es hijo de Dios por la fe y producto de tener una nueva naturaleza y una nueva relación con Dios, ya no practica, y no solo no quiere, sino no puede practicar
el pecado. Así que sería absurdo imponer la ley a alguien que no tiene naturaleza de pecado, alguien que ya ha nacido de Dios y no va a practicar el pecado. Así que si usted me presenta a alguien que practica el pecado, claramente por la Biblia le decimos es que él no ha nacido de Dios. En el capítulo 2, el escritor también dijo en el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, Juan identifica así, los verdaderos creyentes ya no practican el pecado, ni tiran la toalla, no se van, permanecen. Así que es al revés. Primero somos salvos por la fe y producto de eso, Dios nos ha capacitado para vivir la vida de santidad. Amados hermanos, entonces el verdadero creyente no practica más el pecado. Bueno, otra preguntita, pastor, Sí, perdón. dime. Mi pregunta es, según el argumento que usted me presenta, yo noto, digamos, el argumento, digamos, inconstante, porque lo que yo entiendo que usted está exponiendo es que realmente no hay ley, no existe una ley para los cristianos o para el universo. Hay otra Entonces, ley. ¿ah? Dije claramente que hay otra ley. Porque tú dijiste que todos Ok, tienen ley, pero yo dije no todos tienen las mismas leyes. ok, pero sin embargo el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo que una persona mientras está vivo está sujeto a la ley. Asimismo, dice el apóstol Pablo que una mujer, mientras vive, una mujer casada, mientras el marido vive, está sujeto por la ley a su marido. Sin embargo, dice que si el marido muere, la mujer es libre de la ley. ¿Por qué? Porque muerto el esposo, ya no está sujeta a, digamos, a la ley, ¿cierto? Por la cual ella tomó un voto. Ahora bien, por lo tanto, mi pregunta es, pastor, los cristianos, porque usted me dice que ya me acaba de confirmar que la ley es para los que no son cristianos, o sea, para el incrédulo. Entonces mi pregunta es, ¿los cristianos estamos sujetos a, digamos, a una ley de Dios o no estamos sujetos? Por ejemplo, yo veo digamos, en los 10 mandamientos, 9 mandamientos que son aceptados, digamos, en todo el canon cristiano. La mayoría de los cristianos no discuten nada. Por ejemplo, supongamos que yo soy de su iglesia, pastor, y yo de repente yo llego y voy y me robo una moto. Y entonces yo llego y me robo la moto y entonces ahora vengo a la iglesia a congregarme. Yo no sé qué día se reúnen ustedes, vengo a congregarme y de repente hay una denuncia contra mí que yo me robé la moto. ¿Usted con qué ley me juzgaría, pastor? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13 que estamos sujetos a las autoridades civiles que han sido puestas por Dios. Estas autoridades han sido puestas para alabanza del bueno y para castigo del malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Simplemente dice, haz lo bueno y ya está. En el mismo contexto, Pablo resume la ley en el amor. Y qué curioso porque cuando él cita algunos mandamientos de la ley, no menciona el sábado. Y ante eso te tendría que preguntar, ¿por qué en el Nuevo Testamento dirigido a la iglesia no hay un mandamiento directo a nosotros a guardar el sábado? O sea, mi pregunta en este caso no es por el sábado, es respecto a, digamos, a los 10 mandamientos, o sea, excepto uno. O sea, ya sabemos que hay 9 mandamientos que respetamos. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque naturalmente los cristianos, todos los cristianos estamos sujetos a no robar, porque yo puedo decirle a usted, pastor, usted es mi hermano, yo lo amo en Cristo.
¿sí? Pero el hecho de que yo le digo, pastor, yo soy cristiano, yo tengo que demostrarlo, yo tengo que comprobarlo. ¿Cómo? No robándole a usted, no insultándolo a usted, ¿cierto? No, digamos, yéndome a escondida con su esposa. O sea, yo creo que los cristianos, todos sabemos, somos conscientes de que existe una ley de Dios. Sí. Ahora, esos mandamientos son indiscutibles por la razón de que todas las iglesias tienen en cuenta que, por ejemplo, supongamos que yo soy de su iglesia y resulta que yo ando con una mujer y otra, y resulta que yo soy de su iglesia y ando cometiendo adulterio. Entonces, usted como pastor de la iglesia, ¿usted aceptaría que yo siendo miembro de su iglesia ande cometiendo adulterio, ande violando ese mandamiento que dice no cometerás adulterio? Yo nunca he tenido una consejería diciéndole, mira lo que dice Moisés aquí, primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento. No, tenemos una naturaleza nueva que nos indica, y lo acabo de decir, no sé cuántas veces voy a repetir, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y usted me dice, ¿y qué pasa si un creyente? Pero le acabo de decir que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Me hablas del pecado como si tú sí tuvieras el antojo de estar pecando en esas cosas. Y O sea, claramente, ¿sabe por qué le digo esto? no me dejas Para, responder. perdón, yo le digo esto, pastor, para despertar, digamos, digamos en su conciencia, digamos, el hecho de qué ley, de cuál ley nosotros hablamos cuando hablamos de 10 mandamientos. Nosotros tenemos que saber de qué mandamientos se está hablando, porque si no sabemos de qué mandamientos se está hablando, en el cual se sujeta a los cristianos, porque esos 10 mandamientos son el carácter de Dios y sujetan a los cristianos. ¿Para qué? Te hago una pregunta. Para que los cristianos, por ejemplo, perdón, porque me estás haciendo preguntas y no me dejas responder. Te hago una pregunta. ¿Cómo guarda usted el mandamiento que dice no hurtarás? ¿Cómo lo guardas? Ok. El primer paso que la Biblia exige para poder guardar los mandamientos debe ser el arrepentimiento. Por eso dice el apóstol Pedro que dice que Jesús mandó que en su nombre se anunciase el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ya, pero no estás respondiendo a mi pregunta. La pregunta es, mira, vamos a ver. Éxodo 20, verso 15, dice, no hurtarás. ¿Cómo guarda usted ese mandamiento, no hurtarás? Por eso, pastor, el mandamiento comienza la persona, digamos, a entrar en conciencia, porque es que una persona cuando no ha venido a Jesús, ¿sí? La persona está, digamos, dormida espiritualmente. Entonces, la persona comienza, el cristiano, digamos, uno comienza a despertar, ¿cierto?, de su letargo mental, cuando uno accede al arrepentimiento. Sí, entiendo. Por eso, mira, lo que pasa es que no me estás respondiendo a la pregunta y el tiempito se me está yendo. Bueno, si no me puedes responder, ¿cómo guardas no hurtarás? ¿Cómo guardas no hablarás contra tu propio falso testimonio? ¿Cómo lo guardas? Por eso, o sea, de hecho, guardar es una evidencia de que la persona tiene amor de Dios. Por eso es que dice... Claro, pero no estás diciendo cómo lo guardas, no me estás diciendo cómo lo guardas. Por eso, es cierto, ya voy para allá, mire. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, ¿cierto? 4:8, si no estoy mal, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿ok? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, luego dice la palabra de Dios, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo guardamos? Amando al prójimo. Entonces, bueno, has dicho lo mismo que yo. Tanta vuelta para decir lo mismo que yo. Mira, yo veo que tú necesitas aprender primero lo que son los 10 mandamientos porque veo que no los conoces. Cuando dice no hurtarás, no se refiere a robar objetos, se refiere a no secuestrar personas.
no secuestrarás personas. Entonces, ¿cómo lo guardo? No secuestrando a personas. ¿Usted secuestraría a personas? Habría que preguntarnos eso. Luego, 16, cuando dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no se refiere a mentir, como algunos lo sugieren. No, se refiere a no ir a un juicio ante un tribunal, ante un juez, a decir un falso testimonio en un juicio contra mi prójimo. Entonces no voy a un juicio a decir falso testimonio contra mi prójimo. Sencilla de responder la pregunta, pero veo que usted no conoce ni siquiera la naturaleza de los mandamientos que usted dice defender. Entonces ya lo dejo eso a criterio de los oyentes. Quisiera seguir conversando, pero tengo una reunión muy importante ahorita y después podríamos, si usted gusta, seguir charlando. Es muy edificante. Pero nuevamente no ha habido respuesta a mis preguntas, ni mis argumentos, ni ningún sustento bíblico con el Nuevo Testamento. Entonces sería bueno revisar todo eso y ser sincero delante de Dios, ¿no? Hay pasajes clarísimos. Mi pregunta iba a ser, por ejemplo, Romanos 7. ¿Usted puede decir que cuando Pablo habla de esa ley, que ya no estamos bajo esa ley, se refiere a los 10 mandamientos? ¿Usted lo niega o lo asevera? Tendría que responder porque a la luz del contexto se ha demostrado que Pablo dice, no codiciarás, por lo tanto sí está hablando de los 10 mandamientos y usted nunca respondió a ese detalle. Así que con esto me despido, no sé si usted también quiere despedirse. Bueno, está bien. Bueno, quiero de antemano agradecer al público. Ya se ha planteado un debate, dos personas. Uno dice que hay que guardar no 9, sino 10, porque dentro de los 9 hay otro que las personas desconocemos, el cuarto mandamiento. Entonces, todas las personas que han tenido la oportunidad y que tendrán la oportunidad de ver este debate sacarán sus conclusiones respecto de ambas posturas, porque las conciencias son libres para poder, digamos, sacar su conclusión y verificar lo que dice la Biblia. Si estamos diciendo las cosas que dice la Biblia o estamos sacando argumentos, digamos, personales o estamos dando interpretación personal. Así que bueno, ahí está el público y pues cada uno hará sus propias conclusiones y de hecho quiero dar gracias a todos los participantes, a todos los que están conectados. Y bueno, quiero decirles que Dios bendiga a cada uno de los que participan y que Amén. Esto sea una bendición para todos. Bueno, de todas maneras, para mí, reitero, pastor, ha sido un placer, digamos, esta conversación. Lo hice porque a mí me gusta, como le había dicho, me encanta compartir la palabra de Dios, compartir la Biblia. En este momento no estoy, digamos, en una buena posición porque me siento un poco pesado de la cabeza, un poco cansado. Pero esta será, digamos, yo creo, digamos, el inicio, un comienzo, y espero que sigamos debatiendo otros temas. Entonces, por cierto, darle gracias a usted, pastor, por la oportunidad de esta participación. Gracias igual, Antonio. Gracias, ha sido un tiempo edificante. Solo te animo a contemplar a Cristo Jesús. Solo Él es el autor de la salvación y solo en Él podemos encontrar seguridad, verdadera salvación. Ya no estaremos más en incertidumbre, porque no se basa en lo que hacemos. Siempre que nuestra salvación o seguridad descanse en lo que hacemos, vamos a tener esa seguridad. Pero si confiamos en Cristo Jesús, estamos en la roca, estamos seguros. Te animo a ver a Él con todo corazón. Y como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, del verso 9 al verso 10, no obteniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús. Te animo a eso con todo el corazón. Que Dios te bendiga y encantado, ¿sí? Cuando te sientas mejorcito me dices y seguimos charlando, ¿sí? Que Dios te bendiga. Bueno, igualmente, pastor, decirle a usted que de hecho, cuando nosotros abrimos el corazón, porque la sabiduría del ser de nosotros, o sea,
La sabiduría nuestra, dice el apóstol que es necedad, ¿sí? Sin embargo, el apóstol dice que eh, la sabiduría de Dios es locura para los que se pierden. La sabiduría de Dios es necedad a los ojos de los que se pierden, pero para los que se salvan esto es la virtud y el poder de Dios. Y dice que Dios llamó a los necios, a los insensatos para avergonzar a los sabios. Uh, ese día llega cuando el Señor va a recompensar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos que la salvación es un regalo. No, como usted bien lo dice, nosotros no hacemos nada para recibirlo. Para recibir la salvación es un regalo, es un don de Dios. Por lo tanto, es tan importante que nosotros abramos el corazón a las verdades que están reveladas en la Biblia. Muy bien. Dios le bendiga, pastor. Igualmente. Seguiremos conversando. Espero yo, digamos, encontrarme en algún otro momento en mejor condición para poder. Ahí tienes mi número, sí. Ahí está el contacto y entonces seguiremos compartiendo. Muy bien, nos vemos, saludos. Bueno, bendiciones. Muy bien, ahí está nuestro amigo Antonio. Oremos por él para que Dios ilumine pues sus ojos y su corazón, y así también oro por muchos adventistas. A veces piensan que tú tienes algo contra los adventistas. No, lo único que tengo con ellos es que los amo. Y el amor es pues decirles la verdad de la palabra para que ellos alcancen también salvación en Cristo Jesús. Hay que amar a las personas, y amar implica decir la verdad. No solo a adventistas, ¿no?, sino a todo grupo que tiene celo de Dios, pero no tiene un conocimiento exacto de Dios, porque no hay un estudio correcto de las Escrituras. Muy bien, así que oremos, amados hermanos, y nunca hay que perder pues el espíritu y la mansedumbre que viene del Espíritu Santo, ¿no?